Hola, hola. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y este es el quinto episodio de la segunda temporada de Soy Mamá y Ahora qué. Este es un proyecto que comenzó como unos cuantos apuntes, consejos, cosas que quería recordar para cuando mis hijos fueran padres. Y luego se fue convirtiendo en un libro que empecé a escribir para ellos y finalmente ha ido evolucionando hasta lo que hoy tenemos en cerca o más, poquito más de 40 diferentes episodios entre audios y videos que están ya disponibles para todos ustedes. Así es que si es la primera vez que nos escuchas, pues te invito a que después de este episodio vayas a todos los demás disponibles y te unas a nuestra comunidad de padres, madres, tíos, abuelos, maestros que desean más que educar o cuidar, nutrir el corazón de los niños en su vida. Si ya eres parte de nuestra familia, entonces pues ya sabes todo esto, ya nos conoces. Te invito a que me escribas, a que me dejes saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te interesa, qué es lo que te ha servido, qué etapa de vida estás viviendo con tus hijos. Y si alguno de estos consejos te ha servido, lo has aplicado, lo has adaptado o te ha funcionado, me encantará y me animará mucho el saberlo. Búscame en redes sociales, Instagram, Facebook y escríbeme ya sea de manera personal o contesta algunas de las publicaciones que hacemos entre semana y de esa manera me sentiré un poco más conectada contigo de manera personal. Y bueno, como ya les he comentado, en esta temporada nos vamos a enfocar un poco más en consejos para la etapa de vida de los pequeños. Digamos que del momento en que nacen hasta los 8 o 10 años aproximadamente. Pero nuevamente les digo, eso no quiere decir que vamos a desatender a las mamás con hijos en otras edades, por lo que en cada capítulo voy a tratar de hacer aplicaciones para hijos mayores, pero aun y que yo no las haga, estoy segura que con lo que tú escuches vas a poder hacer tú misma las adaptaciones o aplicaciones para tus hijos mayores. Lo importante es que entiendas que todos los hijos en todas las edades necesitan sentirse nutridos por parte de sus padres en su corazón. Y bueno, como lo fue la semana antepasada, el consejo de esta semana ya lo vimos de alguna manera en la temporada pasada, pero ahora quiero manejarlo con más detenimiento y con énfasis en los pequeñitos, como ya lo habíamos dicho. Y hoy vamos a hablar de identifica su lenguaje del amor y su forma de aprender. Así serás mucho más eficiente en nutrir su corazón. Y como a veces lo hace mi esposo en sus sermones, voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces te has enredado en un pleito por algo intrascendente, pero que terminó haciéndose grande? Creo que en algunas ocasiones el haber sabido algo de lo que vamos a hablar hoy te habría evitado un momento desagradable. Porque el hecho es que saber la forma en la que tus hijos, en la que tú mismo y tu pareja aprenden, les puede ahorrar muchísimos problemas. Les puede ahorrar callejones sin salida y conflictos. Incluso puede mejorar mucho la comunicación, la obediencia y la nutrición de sus corazones. Así es que entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por aprender las 3 principales formas en las que recordamos o aprendemos información. Y seguramente tú ya las has escuchado, ¿verdad? Hay otras formas, pero estas son las 3 principales. Y puede ser visuales, auditivos o kinestésicos. Así es que vamos a ir viendo cada una, qué significa, cómo se aplica, cómo las podemos identificar y ojalá que con toda esta información tú te puedas sentir más tranquila y más segura de cómo puedes acercarte a tus hijos, entenderlos y nutrir su corazón. Empecemos con los visuales entonces. Y si tiene que ver con necesidad de muchos colores y plumas de diferentes colores y cuadros sinópticos, sí tiene mucho que ver con eso, con esquematizar información y todo, pero es mucho más que eso. Las personas visuales van dibujando o pintando una imagen en su mente conforme van escuchando a las personas hablar. Por ejemplo, tú puedes saber que una persona es visual
cuando ve un letrero mal escrito, porque por lo general son las personas que lo notan y que hacen algún comentario o alguna cuestión al respecto, ¿verdad? Intenta lo siguiente. Fíjate, con frecuencia, seguramente a ti también te ha pasado, porque a mí me pasa, que en internet salen algunos memes o algunas frases que son totalmente incorrectas o incongruentes. Y la gente que no es visual, a veces las pone de verdad, literalmente, como anuncios en sus negocios o en sus hogares, ¿verdad? Seguramente te ha tocado esas mensajes de no se permite, no sé, alguna cosa, y si no sabe leer, pregunte. Entonces, pues es bastante contradictorio esas frases. Bueno, hay un par en particular que pueden funcionar para este experimento. Hay un letrero de madera escrito así con pintura blanca, bastante burdo, que me topé en internet, y el letrero dice lo siguiente: prohibido hacer fuego y acampar en el fondo del lago. Una persona visual va a reaccionar de una manera mucho más intensa a ese tipo de letreros, ya sea que o se va a enojar o se va a atacar de la risa, porque la imagen en su mente es realmente imposible de imaginar. Si no lo entendiste o si no lo pescaste, imagínate, dice prohibido hacer fuego en el fondo del lago y acampar en el fondo del lago. A menos que seas Bob Esponja, dudo que puedas acampar abajo del agua, y mucho menos creo que puedas hacer fuego. Entonces, lo que está diciendo cuando dice al fondo del lago, está hablando de una ubicación, pero lo está diciendo de una forma terrible. Otro ejemplo es que me topé con una agencia de seguros, y esto es real. Lo puedes encontrar en internet, que se llama Seguros Carabobo. Ahora, quiero pensar que así se llama el dueño del negocio, ¿verdad? Que ese es el apellido. Pero definitivamente una persona visual, al verlo escrito, no habría permitido que le pusieran ese nombre. Habría puesto otro nombre a su empresa, porque realmente después de leer ese nombre en la imagen que viene a mi mente, pues no me permitiría entrar a ese lugar, sino por todo lo contrario, yo no voy a buscar seguros con alguien que le llama Carabobo, ¿verdad? Definitivamente la imagen que se crea en mi mente o en la mente de una persona visual, pues es muy, muy gráfica, ¿verdad? Y entonces no iríamos a un lugar como ese. En fin, ya me desvié con los ejemplos. Mejor vamos a hacer aplicaciones prácticas. Y hay muchos aspectos en los que tener este conocimiento te puede ayudar. Así es que en esta ocasión voy a usar el mismo ejemplo en los 3 tipos de aprendizaje para ver con mayor claridad cómo tienen que cambiar las cosas con cada tipo de aprendizaje. Y bueno, todos los días le damos instrucciones a nuestros hijos y muchas veces parecería que el mensaje no llega de forma correcta. En parte puede ser que no estamos comunicándolo con eficiencia, ¿verdad? O con eficacia. Pero las personas visuales, como ya lo comentamos, las frases se convierten en imágenes. Así que si tú les das muchas frases seguidas, ellos van a ir tratando y se van a ir tardando en el proceso de generar las imágenes de cada una de ellas. Y entonces, para el segundo o tercer paso de las instrucciones, los vas a perder. Cuando estás hablando con una persona visual, tienes que considerar en usar colores, figuras, ubicaciones o cualquier cosa que les ayude a ellos a procesar y a llenar más rápido esa imagen. Y también tienes que aprender a conocerlos para ir dándoles pausas y que ellos puedan seguir hasta el final con las instrucciones. Tú tienes que aprender a saber qué tan rápido se van creando esas imágenes en su mente. Y entonces te platico, por ejemplo, cuando mi hija Amanda tenía poco más de 1 año, un domingo por la mañana yo me estaba arreglando y ella quería su chupón. Yo no tenía un chupón a la mano porque ella no dormía con el chupón, se lo dábamos ya que después de despertar. Y entonces le dije, ahorita no tengo un chupón aquí conmigo,
tu chupón está en la caja de chupones en la pañalera y la pañalera está en el huequito abajo en las escaleras. Entonces, cuando bajemos a la planta baja, al piso de abajo, te doy tu chupón. Ella se quedó muy tranquila y obviamente yo también. Seguí arreglándome y todo. Literalmente a los 15 minutos, más o menos, la veo pasar junto a mí con su chupón en la boca. Y de verdad, todavía ahorita lo recuerdo y me quedé helada. Porque cuando yo le di toda esa explicación, lo que quería era que se estuviera tranquila, que entendiera que le estaba poniendo atención y que había una razón por la cual no le podía dar su chupón. Jamás creí que ella fuera a crear un mapa en su mente, que entendiera todo lo que yo le dije y que fuera tanto así que fuera y encontrara el chupón justamente donde le dije que estaba. Una de dos, o estaba ella muy motivada por su necesidad del chupón, o había algo que yo podía aprender de esa experiencia para conocer mejor a mi hija. Y bueno, creo que en realidad era un poco de las dos. Y obviamente es mucho más fácil derivar todas esas señales y todo ese aprendizaje a posteriori. No te puedo decir que en ese momento entendí perfectamente, sino más bien que esa experiencia la guardé en mi mente y junto con otras experiencias me ayudó a entender o a ir creando ese perfil de cómo era mi hija, de cómo es su forma de aprender y, bueno, más adelante de cómo es su lenguaje del amor. Ella es altamente motivada por las palabras y las palabras, junto con un componente visual como el que yo le describí a ella en mi explicación de por qué no le podía dar el chupón, pues fue lo que crearon ese mapa y esa motivación para que ella pudiera encontrarlo. Así que esa es una forma en la que yo pude entender y conocer un poco mejor a mi hija. Así que si tú tienes hijos con un alto componente visual, puedes darles instrucciones de esa manera, como si estuvieras dibujando en su mente un mapa. Vamos a hacer un ejemplo. Tú le dices, por favor, vas a la cocina, abres el refrigerador, te detienes, haces una pausa, no sé, cuentas hasta 2, 3, 4, 5 en tu mente y lo dices, en los cuadritos de la puerta del lado izquierdo, nuevamente haces una pausa como para que la imagen se dibuje en su mente. Le pones, busca un bote redondo de color rojo con tapa blanca. Nuevamente haces una pausa y le dices, lo sacas y lo pones sobre la mesa junto al servilletero. Si te das cuenta, en esta frase de instrucciones, estamos usando colores, formas, ubicaciones, lateralidad. Y bueno, definitivamente las pausas, que son las que ayudan a tu hijo a ir formando el mapa mental que él necesita para poder obedecerte. Bueno, un tip muy importante. Con las pausas, tú puedes preguntarle directamente si ya lo visualizó. O sea, no se trata de que te quedes callada y viendo al cielo, ¿verdad? Sino que puedes detenerte y decirle, ¿vamos bien? ¿Lo vas pensando? ¿Lo vas entendiendo? Y vas checando con ellos. Obviamente depende mucho de su edad y de su forma de ser, la manera en la que tú lo puedes ir verificando, ¿verdad? Pero el chiste es que lo haces a él consciente de su forma de aprender y lo ayudas a la vez a que él pueda enseñar a otros cómo darle instrucciones que le ayuden a él a ser más efectivo en realizarlas, ¿verdad? A lo mejor lo vas a ir enseñando a que él haga las preguntas que necesita. Así es que esa es una buena forma en la que podemos ayudar a nuestros hijos que son visuales. Vamos ahora entonces con los auditivos. El auditivo recuerda por escuchar, pero por lo general pensamos en alguien que está callado y disfrutando de escuchar largas conferencias. No necesariamente es así. Obvio, hay sus excepciones, pero en general son personas que aprenden o asimilan por hablar y por escucharse a sí mismos, no necesariamente a otros. Por ejemplo, es aquella persona
que no puede ver una película en el cine sin estarla comentando contigo. Es aquella persona que lee letreros en voz alta, que va repitiendo instrucciones o que lee nombres de la calle cuando busca una dirección. El que habla consigo mismo en voz alta. Muchas veces vas a escuchar a estos niños o a estas personas, porque digo, eventualmente los niños crecen y se convierten en personas auditivas, los vas a escuchar contar cuando recogen sus juguetes o cuando van contando un cuento, cuando caminan, aún y cuando no haya nadie más en el cuarto. Son personas que disfrutan hablar en voz alta. Yo le decía a uno en particular que conocí, le decía que parecía que sentía la responsabilidad de llenar espacios de silencio o lugares demasiado callados. Era así como que su llamado era: cuando había silencio, hay que romperlo, ¿verdad? Muy bien, vamos a usar entonces el mismo ejemplo de ir al refrigerador, pero con un hijo auditivo. Y lo que te tiene que hacer, de preferencia, es decir las instrucciones en números y que ellos las repitan. Para la mayoría de las personas auditivas, se escucha también con los ojos. Es decir, tienes que verlos y que te vean para poder ser más efectivos en la comunicación. Entonces, viéndolos claramente a la cara, les vas a decir: ok, campeón, o princesa, o como le digas tú a tu hijo, ¿verdad? Necesito que hagas algo por mí. ¿Estás listo para las instrucciones? De esa manera, ellos se preparan para establecer una rutina o una secuencia de instrucciones. Número 1, ve a la cocina. Número 2, abre el refrigerador del lado izquierdo. Número 3, busca el bote rojo con tapa blanca. Número 4, cierra el refrigerador. Y número 5, pone el bote en la mesa de la cocina. Y el 6 es venir a avisarme que ya quedó todo listo. ¿Está bien? ¿Necesitamos repetirlas? ¿Quieres repasarlas? Y obviamente, dependiendo de la edad de tu hijo y de la situación particular, a lo mejor tú puedes pedirle que las repita a la mitad del proceso. Puedes pedir confirmación de que le está quedando claro, a lo mejor antes de llegar al final, ¿verdad? Porque tal vez se puede abrumar. O puedes reducir las instrucciones a menos pasos, etc. El punto es, con un auditivo, esto funciona. Y cuando tú le facilitas el obedecer las instrucciones, eso va a hacer que él se sienta mucho más realizado en cumplir con aquello que tú le estás pidiendo. Y definitivamente eso nutre el corazón de nuestros hijos. Ok, sigamos a los kinestésicos porque todavía nos falta un buen de material que tengo preparado para ustedes en esta ocasión. Los kinestéticos son conocidos por necesidad de movimiento. No demasiado, incluso puede ser un movimiento casi no perceptible, pero ellos tienen que estar moviendo algo todo el tiempo. Pueden ser sus dedos, sus piernas, incluso cuando están sentados. Otra cosa típica de este tipo de aprendizaje es que no toman tu dicho como cierto, sino que ellos tratan de probar, de retar, de confirmar que aquello realmente sea cierto. No es que sean desconfiados, simplemente están dispuestos siempre a aceptar un buen reto. Son los que, por lo general, si tú das algo por hecho, te lo cuestionan. También son los que seguramente van a encontrar el chicle debajo de los asientos o de las mesas. ¿Por qué? Porque ellos notan los cambios de texturas, no disfrutan mucho las reuniones, clases o juntas muy largas en las que no haya pausas para moverse, para estirarse, para cambiar de lugar, etc. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ese movimiento. En el ejemplo de las instrucciones con el refrigerador que hemos estado manejando, tú puedes, ya sea que ellos tengan un componente, además del kinestésico, más visual o más auditivo, puedes usar las mismas instrucciones, pero aquí la clave es esta. Mientras que tú les estás dando instrucciones o les hablas, necesitas incluir movimiento. Puede ser tus brazos, tus dedos. Puedes poner un dedo cada vez
que das un paso de las instrucciones y señalas paso 1 y con tus dedos lo señalas. Incluso que él lo señale puede ser algo también valioso. Y el otro es literalmente dando pasos. Si tú vas a dar instrucciones, entonces que son varios pasos, puedes literalmente en donde estés dar pasos o que tu hijo dé un paso cada instrucción. Realmente lo que le digas no es tan importante como la forma en la que se lo dices. Entonces, por eso te digo, tú puedes usar las mismas palabras que usaste con un visual o con un auditivo, lo que más se te acomode, pero el movimiento es la clave con estos chicos. Y bueno, precisamente hablando de esto y para cerrar el apartado de cómo aprenden nuestros hijos, también tengo que decirte que no es un 100% cada persona, o sea, es decir, una persona no es 100% kinestésica, visual o auditiva. Todos tenemos de las tres, pero sí definitivamente hay uno que predomina, uno que es más o menos y uno que tiene un porcentaje bastante bajo. Entonces, tu tarea es poder identificar al menos el predominante y usarlo a tu favor en tu relación con tus hijos. Créeme, eso te va a aliviar mucho la presión que a veces te hace explotar de frustración y que luego te hace hablarle feo a tus hijos, lo cual definitivamente no nutre, sino que destruye su corazón. A veces simplemente con una de estas ayudas que les demos podemos mejorar muchísimo las situaciones. Bueno, dejando ya entonces la forma de aprendizaje, vamos ahora a los lenguajes del amor. Y definitivamente no pretendo privarte de la bendición y el aprendizaje que puedes tener de leer el libro del Dr. Chapman. Así es que espero poder darte solamente unos cuantos dulcitos que te hagan saborear y motivarte a que leas sobre este delicioso tema. El hecho es que, ¿qué te parece si vamos a hacer esto? Esta semana vamos a regalar un par de libros de este tema entre nuestro auditorio. Voy a ponerme de acuerdo con mi jefa de marketing, Amanda, y vamos a organizar un giveaway en el que podamos compartir con ustedes este libro. Pero, como ya lo comentamos en la temporada pasada y en el video que hicimos con los lenguajes del amor de nuestra familia, es importante comentar con ustedes de forma general sobre estos temas para que tú los puedas ya empezar esta semana a utilizar en tu relación con tus hijos. Entonces, según yo recuerdo, en el libro nos advierte que no es posible determinar con certeza antes de los 5 años más o menos cuál es el lenguaje del amor de nuestros hijos, pero definitivamente no estorba ir conociendo este concepto, ir observándolo incluso en otros miembros de nuestra familia. ¿Qué tal si empiezas por tu pareja, verdad? Por tu cónyuge. Bueno, me voy a ir en el orden de cómo los menciona el Dr. Chapman en su libro y voy a usar una estructura básica con cada uno de los 5 lenguajes. Primero que nada, voy a decir qué es o qué implica este lenguaje. Luego lo voy a identificar, cómo identificarlo con tu infante. Luego te voy a decir cómo se aplica en forma positiva. Y por último vamos a decir cómo puedes tú lastimar a una persona que habla este lenguaje del amor, porque es muy importante saber que esas personas se lastiman también en ese mismo lenguaje por lo general. Comencemos entonces con el contacto físico y como su nombre lo indica, debe definitivamente involucrar el toque de piel con piel y con cualquier parte del cuerpo de tu hijo en una manera que transmita amor. Hay mucho contacto físico con un niño a lo largo del día, obviamente. Le limpias la cara, le lavas las manos, le pones la ropa, lo bañas, lo cargas, lo subes, lo bajas, lo tomas de la mano para cruzar la calle, etc. Pero el infante que tiene este lenguaje del amor puede identificar perfectamente un contacto casual con un contacto intencional. Si tú le lavaste las manos o la cara porque los tenías sucias después de comer, pues ese es un acto de servicio cotidiano y esperado, ¿verdad? Pero si acto seguido, después de lavarle y todo eso,
tú le tomas sus cachetes con suavidad y le dices una frase como, ¡ay, qué ganas de darte un beso! Y se lo das. ¡Wow! Eso implica un contacto físico altamente nutritivo. En este, como en todos los lenguajes del amor, lo primero que tienes que hacer es transmitir esa intencionalidad. Es decir, hago esto porque te amo. No porque me toca, no porque es mi responsabilidad, no porque soy tu mamá. Puede ser que yo te toque que me toque o que sea mi responsabilidad. Pero aún así yo lo hago porque quiero transmitirte que te amo. Con el tiempo van a crecer y ya no vas a necesitar lavarles la cara después de comer. Pero siempre va a necesitar que tomes sus cachetes en tus manos y le des un beso solo porque lo amas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo identificar que tu hijo tiene este lenguaje del amor? Bueno, como siempre lo hemos dicho en estos programas, requerirá que observes y estudies a cada uno de tus hijos de forma específica. Habrá veces en las que sea muy evidente porque tu hijo es muy cariñoso o muy dado a tocarte, a sobarte, a jugar con tus dedos, con tu cabello o literalmente a estar tomando de tu mano todo el tiempo. En otros casos puede que notes esto siempre busca tu mano antes que tus otros hijos. Puede ser incluso que se ponga celoso cuando tu cónyuge te acaricie o se sienta junto a ti para que lo acaricies. Puedes también identificarlo por el brillo en sus ojos cuando tú le haces una caricia. La reacción de los niños que tienen este lenguaje es mucho más intensa que quienes no lo tienen. Las caricias de amor, por ejemplo, cualquier niño las recibe con agrado, pero no le causa el mismo efecto que a un niño que tiene este lenguaje. Por ejemplo, si tú quieres agarrar a tu hijo a besos y él se aleja o lo sufre, créeme, no tiene este lenguaje. Bueno, ¿cómo aplicarlo de forma positiva en mi relación con mi hijo? Bueno, ya lo habíamos hablado un poco al principio de esta explicación, pero otras formas más específicas son, por ejemplo, recíbelo siempre con los brazos abiertos para darle un abrazo. Despídelo siempre con un beso. Inventa una caricia especial que solo manejes con él. Busca oportunidades de reforzar cualquier instrucción que tú le des con un toque. Al final de las instrucciones, dale un toque. Cuando haga las cosas bien, definitivamente tiene que haber un contacto físico. Por ejemplo, si tú le dices que debe de recoger, toca sus bíceps, ¿verdad? Su conejo, como ellos le dicen, y masajéalo resaltando la fuerza que tiene y que, no hombre, eso que te dura el recoger con lo fuerte que tú eres. Créeme, eso no es manipulación, porque es algo que como quiera él tiene que hacer. Es simplemente estimularlo a que lo haga con alegría. Juega también, por ejemplo, a hacerle cosquillas, juegos físicos. Vean una caricatura sentados juntos y soba su mano, o su cabeza, o sus pies, o su pancita, lo que sea. Deja que se acerque a tocarte siempre que él lo necesite. Estar disponible físicamente es un lenguaje silencioso muy poderoso. Y finalmente, ¿cómo puedes lastimar a alguien que habla este idioma? Bueno, básicamente no haciendo todo lo que acabamos de decir. Es decir, no estar disponible físicamente, negarte a que te toque, no solamente en lo cotidiano, sino en lo no cotidiano, en lo que él necesita. Por ejemplo, un niño con este lenguaje, si sus padres, en aras de hacerlo más independiente, dejan de ayudarlo a bañarse, a lavarse, a vestirse, pero, tienen eventualmente que dejar de ayudarlo, pero el chiste es, no compensan este contacto físico de ninguna otra forma adicional, como son los abrazos, los juegos de contacto, como el básquetbol o hacerse peinados o qué sé yo. Entonces, van a lastimar a su hijo. En un niño que no tiene este lenguaje, pues casi ni se va a dar cuenta que al hacerlo independiente dejaste de tocarlo. Pero un niño que tiene este lenguaje sí necesita seguir teniendo ese contacto físico para sentirse amado. Entonces él resiente mucho y es muy evidente porque de alguna manera, pues
rechaza el que ya dejes, el que lo quieras hacer independiente y lo dejes de estar tocando. Así es que cuida que cuando dejes o lo motives a ser independiente, sustituyas ese contacto físico de alguna otra manera. Tristemente, una de las formas en las que puedes identificar que has lastimado a un niño con este lenguaje es porque se empieza a poner agresivo, muerde, jala, pellizca a mamá o a papá o a su cuidador primario. Por cualquier razón, se enoja y puede ser muy probablemente porque le está doliendo que esas personas de las que espera su amor no se lo están manifestando de la manera en la que él lo necesita. Y es chistoso porque necesita y resiente al mismo tiempo. Es un niño y no sabe cómo manifestarlo. Como los que causan problemas de atención, más o menos así, ¿verdad? Que cuando que ellos dicen, bueno, al menos cuando me está regañando me pone atención. Entonces, ten cuidado con eso. Ahora, no estoy diciendo, que quede claro, no estoy diciendo que todos los niños que hacen eso es porque les falta amor. Definitivamente no, pero podría ser una señal. Por eso debemos de aprender a observar y conocer a nuestros hijos, ¿verdad? Yo estoy aquí dando formas genéricas. No podemos hablar de absolutos. Bueno, sigamos al segundo lenguaje del amor, que son las palabras de afirmación. Los niños que tienen este lenguaje se sienten amados cuando les dices que los quieres mucho. Todo lo que sea verbal tiene una gran influencia en ellos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Con tus palabras tú los puedes animar, pero también los puedes afectar mucho, porque cuando alguien no tiene este lenguaje dominante, tira las palabras a Lucas, pero alguien con este lenguaje no puede desecharlas sin tomarlas en cuenta. Ellos perciben y son sensibles tanto al contenido de las palabras como a la modulación de tu voz al decirlas. Por eso, aunque ellos no sepan hablar, pueden percibir el amor en tus palabras. Y no estamos hablando de que sean de cristal y que nunca se les puede hablar fuerte o que siempre se les debe de tratar con algodones. No, no, no. En ninguno de estos casos estamos hablando de que los hagas intocables. Más bien el énfasis es que siempre tengamos el tanque emocional bien lleno para que cuando sea necesario tener conversaciones fuertes o de confrontación con los que tienen este lenguaje, ellos puedan entender aún esas palabras fuertes como amor. Para ellos son valiosas las frases de estímulo y de elogio. Por ejemplo, decirles que se ven bien, desearles un lindo día, decirles que los extrañas, reconocer algún esfuerzo, algún logro o un trabajo que hayan realizado. Todo eso llena su tanque directito. No necesariamente son personas vanas o que siempre quieran estar recibiendo reconocimiento o halagos. No se trata de que los elogies por cosas que no son ciertas o que no valen la pena. Eso los va a lastimar porque no son tontos y se dan cuenta que eso, más que elogio, es manipulación. Bueno, ¿cómo identificar que si tu hijo tiene este lenguaje? Pues número 1, como decíamos en los demás y probablemente lo repetiríamos en todos, su rostro se ilumina cuando tú les dices frases de ese tipo que los halagan, que los animan, que los nutren. Por lo general, no van a rechazar frases que tú les digas, como lo hacemos algunos otros que no nos las creemos tan fácil, ¿verdad? Que tú nos dices, ay, qué bonito te ves tú. Y muchos dicen, ay, no, hombre, claro que no, para nada. La persona que tiene este lenguaje no va a rechazar tu frase de halago, de ánimo, de cariño. Ellos también van a ser personas que por lo general te digan cosas positivas, te chuleen o te animen. Son personas que disfrutan del lenguaje, ya sea leído, hablado o escuchado. Es muy fácil también identificar a quienes tienen este lenguaje por la manera en la que son heridos. Cosas que para otros son muy insignificantes, para ellos son tremendamente dolorosas.
Yo me acuerdo muy bien que en alguna ocasión mi Amanda, que tiene este lenguaje del amor, decía, es que me dijo una palabra muy grosera y le dijo, cállate la boca a su hermano, ¿verdad? Pero para ella fue tremendamente fuerte. ¿Cómo aplicamos este lenguaje del amor de forma positiva? Bueno, pues debes desarrollar el buen hábito de decirles apodos o frases amorosas. Por lo general, cuando les des instrucciones, hazlo con un enfoque positivo y de estímulo. Por ejemplo, yo sé que tú puedes hacer esto, por eso te pido que, y ya le das las instrucciones. He visto que tú eres muy bueno para esto y me ayudaría mucho que si lo hiciera, que por favor lo hicieras. O, oye, ¿me enseñarías a hacer esto como lo haces tú? Tu compañía me agrada mucho. Me gusta ir mucho contigo cuando vamos a hacer esto o lo otro. O ¿te gustaría ir conmigo al súper? Me gusta cuando me acompañas. Incluso cuando tienes que señalar errores o fallas, es valioso para ellos que lo hagas con palabras correctas. Por ejemplo, tú puedes decir, sé que me obedeciste, pero también sé que lo puedes hacer mejor porque ya te he visto hacerlo. ¿Te gustaría otra oportunidad de hacerlo mejor? O frases en donde dices, campeón, princesa o como tú les digas, sabes que te amo y precisamente por eso te tengo que decir lo que necesitas cambiar. Te voy a decir con amor y con cuidado, pero es importante que hablemos de este asunto. Para ellos también son muy valiosos los mensajes escritos, espontáneos, personalizados, el reconocimiento en público. También ellos resienten que conforme van creciendo, las palabras tiernas y dulces van desapareciendo y son sustituidas por las palabras más cotidianas o incluso por regaños y reclamos. ¿Cómo puede ser que lastimemos a personas que hablan este idioma? Bueno, precisamente si la balanza de tus conversaciones y de tus actitudes con estos niños se inclina más hacia el lado de los reclamos y de los regaños que hacia el lado de los estímulos y elogios, puedes estarlos lastimando y te vas a dar cuenta porque ellos se van a ir cerrando. Incluso pueden rehusarse a crecer porque adquirir más responsabilidades, pues la probabilidad de que los reclamos crezcan también va a ser mayor. Ellos no quieren ser tratados como bebés, pero quieren ser queridos y que les hablen con el cariño que solías hacerlo cuando eran como bebés. Vas a tener que adaptar tus palabras y las formas, pero necesitas seguir hablándoles con cariño. Otra cosa que los lastima son los sobrenombres desagradables, las burlas sobre su persona o sobre su trabajo, el rechazo público y definitivamente una de las peores, los regaños en público. Para ellos es muy valioso que cuando te has dado cuenta de que los lastimaste con tus palabras o con tu tono, lo reconozcas y y retires lo dicho o modifiques la frase que utilizaste. Literalmente, y lo digo por experiencia propia, y literalmente puedes decirles, lamento mucho no haber usado las palabras correctas. Déjame volver a intentarlo. Lo que quise decir es esto y esto y esto. Eso, increíblemente, ellos lo reciben como un esfuerzo de que tú estás haciendo especial por ellos y lo valoran. Cuida también mucho los calificativos. Ya lo hemos hablado antes en otros episodios. No les digas, eres un tal, sino más bien, estás actuando de esta o de la otra manera y tú podrías hacerlo mejor. Como les digo, yo tengo una hija con este lenguaje y he aprendido mucho de ella. Dios la ha usado para moldearme a mí y hacerme menos silvestre en cuanto a mi trate con los demás, porque yo no tengo este lenguaje y entonces hay muchas cosas que yo no noto o no cuido. Dios definitivamente no se equivoca y muchas veces nos da hijos con el lenguaje de amor que necesitamos reforzar o mejorar en nuestra propia vida. Así es que vamos al tercero, que es tiempo de calidad. Dice el Dr. Chapman en su libro que para algunas personas nada dice mejor te quiero como su atención,
total y exclusiva. Y eso es verdad con los hijos que tienen este lenguaje. No quiere decir que nunca puedas estar con otros o haciendo otra cosa cuando convives con ellos, pero la verdadera nutrición vendrá del tiempo dedicado exclusivamente. ¿Cómo puedes identificar que tu hijo tiene este lenguaje? Ellos van a demandar y buscar esta atención. Créeme, si tú tienes un hijo con este lenguaje, te vas a enterar, lo vas a saber. Porque si no reciben la atención que necesitan en papá o mamá, van a buscarlo de parte de otros, ya sea abuelos, maestros, etc. Si tu hijo es de los que van al escritorio del maestro más de 5 veces al día, eso es una señal de que está buscando atención y de que tal vez no la está obteniendo en la medida en la que él lo necesita en esta casa. Y sí, los niños, las personas que tienen este lenguaje del amor son muy absorbentes. Si no obtienen la atención en sus fuentes primarias, puede ser que incluso colapsen y es muy evidente cuando lo hacen. La forma más triste de identificar que nuestros hijos tienen este lenguaje del amor es cuando ya están ellos llegando a extremos negativos para obtener atención. Por ejemplo, como lo hablábamos en otras de los lenguajes, causan problemas, roban, agreden a personas que ellos ven que sí reciben atención, desarrollan celos intensos o actitudes posesivas con algunas personas en su vida. También puedes identificarlo porque por lo general buscan tener la atención de fuentes secundarias, o sea, compañeros de escuela, amigos, etc. Por su parte, ellos también querrán demostrarte su amor al dedicarte tiempo, por lo que te sugiero que cuando tú identifiques esa intención de que ellos te quieren dedicar tiempo, pues les muestres que ya lo entendiste y que lo recibes con agrado. A veces ellos invierten más tiempo en la planeación y preparación de un regalo que en el valor monetario del mismo. Y eso es parte de lo que puedes usar para identificarlos. ¿Cómo aplicar de forma positiva a estas personas con este lenguaje? ¿Cómo usarlo de forma positiva? Bueno, pues una cosa que tienes que hacer es programar formas regulares de dedicarles atención exclusiva, ya sea con citas, con actividades que hagan los dos solos, con clases que tomen juntos, etc. Cuando ellos se pongan en modo de platicar y te sea a ti posible, apaga o deja las cosas que estás haciendo y demuéstrales tu total atención. No quiere decir que te conviertas en un rehén de tu hijo cada vez que él o ella lo quieran, porque créeme, puede llegar a pasar. Pero sí tienes que entender que si a otro de los hijos no le afecta, a este sí le afecta que no le des toda la atención que está necesitando. Cuando has aprendido a mantener su tanque emocional lleno, y créeme, eso es algo que necesitas hacer con estos hijos, puedes incluso darte el lujo de decirle, mi amor, voy a dejar de hacer esto para ponerte atención, pero solo tengo 20 minutos. Yo sé que seguramente vas a querer más tiempo, pero esto es todo lo que puedo darte en este momento. Si es necesario, hacemos una cita para más tarde tener un tiempo especial esta semana tú y yo. Por lo general, ellos pueden entender y valorar este tipo de cosas y entienden que a veces son exigentes y consumidores y te consideran. Hazles saber que el tiempo que dedicas a cosas relacionadas con ellos también vale. Ese tiempo siempre les hace sentir amados. Puedes compartir algún hobby con ellos y eso te dará tiempo para hacer cosas en común. ¿Cómo puedes lastimar a quienes hablan este idioma? Bueno, precisamente no dedicándoles tiempo exclusivo con frecuencia. Más aún, ni siquiera dedicándoles tiempo compartido. Al no identificar sus esfuerzos también, cuando ellos se esfuerzan por pasar tiempo contigo y tú no te das cuenta, eso también los lastima.
A veces los papás nos aprovechamos de hijos así, porque como ellos todo el tiempo quieren acompañarnos y hacer cosas con nosotros, pues los empezamos a usar, ¿verdad? Y ellos podrían llegar a conformarse con eso, con tal de estar contigo, hago lo que tú me pidas, te acompaño donde tú quieras. Pero ese no es un alimento nutritivo para su corazón, eso es literalmente un acto de supervivencia. Podemos lastimarlos cuando los castigamos y los mandamos a estar solos. Es muy diferente para un niño que no tiene este lenguaje del amor y que yo le diga, te vas a quedar aquí solo un ratito, a un niño que necesita estar con otras personas y que le dediquen tiempo y lo mandemos a un exilio forzado, porque hacerles saber que no pueden pasar tiempo con otras personas los lastima mucho. Como ya te podrás dar cuenta, yo tengo una hija con este lenguaje del amor y me ha enseñado que puedo ser mucho más generosa con mi tiempo y con mi atención de lo que mi naturaleza me lo sugiere o me lo concede. Tengo que ser más generosa, pero lo he aprendido y puedo entender la manera tan maravillosa en la que 15 a 20 minutos de mi tiempo logran nutrir su corazón. Es el mejor estímulo que yo puedo tener para despojarme de mi egoísmo y mostrarle el amor como ella lo necesita. También he aprendido cosas de las cuales te quiero advertir porque es muy difícil ser la única fuente de nutrición y saciedad de estos niños. A veces puede ser realmente agotador. Por eso es muy importante que los ayudes a desarrollar otras relaciones satisfactorias en sus vidas para que también de ahí ellos puedan obtener el amor, que acuérdate que en el caso de ellos se llama tiempo, que ellos necesitan. Bueno, avancemos porque me come el tiempo. Los regalos. Todos los niños se alegran al recibir regalos, pero este tipo de niños se emocionan de manera diferente e integral, porque se emocionan con la cantidad, pero también con la envoltura, con el sonido. Incluso antes de abrirlo, los zarandean para ver si pueden adivinar, porque eso ya es parte de la excitación que les causan los regalos. Adivinar qué es, saber de antemano que van a recibir un regalo, todas esas cosas los alimentan. Muy raras veces tiene que ver con el costo o el tamaño necesariamente. El mensaje de amor lo comienzas a mandar desde el primer momento y se complementa cuando el regalo es adecuado a sus gustos, a su etapa, a sus necesidades. Sigue haciendo efecto cuando él luego va y se lo enseña a los demás y otros se alegran con él de ese regalo. Y luego sigue todavía el efecto porque él platica sobre los regalos que recibe. A lo mejor ya no los tiene para enseñarlos, pero sigue platicando sobre ellos. Y bueno, no se diga cómo disfruta estrenarlos lo antes posible. Una persona con este lenguaje del amor quiere estrenar inmediatamente lo que recibe. ¿Cómo identificar que tu hijo tiene este lenguaje? Bueno, pues como en todos los demás anteriores, lo vas a ver principalmente en sus ojos y en sus reacciones tan características. Otra cosa es que puede ser el niño que cuando andas en la calle o en la tienda, siempre pide que le compres algo. Lo que sea, no importa el precio o el valor, solo necesita la afirmación de saber que si pide algo, lo va a recibir. También es el que con frecuencia va a querer hacerte regalos con sus manos. O se va a sentir muy triste y muy avergonzado al no poder darte un regalo en algún evento o fecha especial. Estos niños ponen especial interés en las ocasiones que se ven involucrados en la preparación o en la elaboración de un regalo o una sorpresa para aquellos que son importantes para él o para ella. Esos los mantiene muy, muy ilusionados. ¿Cómo aplicarlo de forma positiva? Bueno, asegúrate de que sus regalos transmitan amor en todos los sentidos que ya mencionamos. Que toma cuidado de reconocer y de alabar los regalos que ellos te hagan a ti.
Tienes que entender que su necesidad de dar cosas a otros es muy fuerte y no los limites. Puedes enseñarles a generar opciones accesibles o creativas, pero no los limites. Obviamente, enséñalos a que el límite está en que solo pueden regalar lo suyo, porque a veces estas personas empiezan a regalar lo de los demás. Pero, por ejemplo, en las fiestas es muy probable que estos niños sean los que les interesa mucho ser los que lleven el regalo y se lo den en su mano al cumpleañero. Hay niños que, no me importa, o incluso llegan y lo dejan en la caja de regalos y no necesitan ir y hacérselo saber. Pero este niño necesita que ir y entregarlo en la mano y ver la reacción del cumpleañero cuando recibe su regalo. Así es que siempre que puedas, considera eso y concédeselo. Cuando le hagas regalos a él, puedes incluso hacerles regalos en partes e ir envolviendo cada parte por separado. Así van a ir viendo muchos regalos para él o para ella. Puedes incluso numerar los regalos. De esa manera, pues vas generando una expectativa, vas creando un juego, una emoción y todo eso le da más percepción de amor. También es bueno que los involucres o les pidas consejo cuando tú tengas que hacer regalos a otras personas. Eso puede ser muy atractivo y muy nutritivo para ellos. Yo tengo un hijo con este lenguaje del amor. Cuando él era niño, en Navidad literalmente comprábamos una caja de esos de Hot Wheels, los carritos chiquitos, la caja de 20 piezas. La abríamos y le envolvíamos uno por uno. Una de las cosas que más disfrutaba era el momento de repartir los regalos en Navidad en casa de su tía Adriana. Él se emocionaba por todos sus regalos y también por los de los demás. Recuerdo perfectamente escucharlo decir, ¡otro para mí! Con esa sorpresa de que incluso habían ya sobrepasado las expectativas de lo que él creía que podía recibir. Y hagan de cuenta que oía literalmente su tanque emocional desbordarse. Todavía este año, a sus 22 años, hicimos lo de hacerle un regalo temático y dividimos en varios paquetes numerados los regalos que teníamos todos con un mismo concepto y fue un deleite ver su cara al abrirlos y al decir, ¡wow! Sí, qué padre, todo combina, todo va junto en el mismo sentido, ¿verdad? Así es que esas cosas puedes hacer con un hijo que tenga el lenguaje del amor de los regalos. ¿Cómo puedes lastimarlo? Bueno, los puedes lastimar muy fácil. Número 1, no les des regalos. Número 2, no valores lo que ellos te dan a ti. Te puedo decir muchas cosas, pero realmente se resume en eso. No les des y no valores lo que ellos te dan. Así es que ten cuidado. Por último, actos de servicio. Es normal que los adultos y en especial los padres hagan muchas cosas por los hijos todo el tiempo, pero no todos los hijos lo notan, lo valoran o lo reconocen. Para estos niños que tienen este lenguaje del amor, lo que otros hacen por ellos es percibido como amor. Y de la misma manera, ellos procuran transmitir su amor haciendo cosas por los demás. ¿Cómo identifico que tu hijo tiene este lenguaje? Bueno, con frecuencia estos niños irán a decirte cuánto aprecian lo que tú haces por ellos. Por lo general, les va a ser difícil decirte que no cuando tú les pides ayuda, porque para ellos eso es igual a lastimarte. Cuando tú les agradeces o reconocen un servicio que ellos hacen por ti, se sienten notoriamente contentos e inmediatamente buscan otra oportunidad de seguir haciendo cosas que te transmitan ese cariño. Tú puedes notar también que se sienten muy tristes cuando no les permites ayudar o participar en algo, en especial algo que es evidentemente de ayuda para otros. Entonces considera también tener cuidado con eso. ¿Cómo podemos aplicarlo en forma positiva? Bueno, es necesario ser sabios para no abusar del servicio de estos niños. Como hablábamos de otro de los lenguajes, a veces podríamos caer en abusar de ellos, en darles mayores responsabilidades de las que les corresponden o de las que pueden manejar o es apropiado que manejen. Por ejemplo,
Una cosa que puedes hacer muy valiosa por ellos es preguntarles, ¿qué puedo hacer hoy por ti, mi amor? ¿Qué te gustaría que te hiciera de comer? Mostrar esfuerzo en la forma en la que tú le acomodas, por ejemplo, el lonche en la mochila, hacerle figuras con la comida, todas esas cosas es donde tu hijo ve claramente tu servicio porque va más allá de la obligación y esa es la clave con estos niños, que ellos puedan entender que más allá de lo que te toca hacer como mamá o como papá o como abuelo, tú disfrutas hacerlo al grado que das el extra. Ellos parecería, bueno, que todo lo haces por ellos y no hay problema. Pero la clave de la nutrición es que vean ese extra que a ellos les aclara o les asegura que lo haces por amor y no por obligación. Por ejemplo, ofrece ayudarles en los proyectos que tengan. Ofréceles recibir a sus amigos en la casa y hacer algo especial por ellos para pasar la tarde. Todas esas son formas excelentes de comunicarles amor. Ellos, por ejemplo, otra cosa que disfrutan es hacer oficios o tareas con papá o con mamá, sentirse su ayudante favorito. Cuando tú haces que tu hijo se sienta que es tu ayudante y que hace las cosas bien, wow, estás nutriéndolo intensamente. Bueno, ¿cómo puedes lastimar a quien habla este idioma? Bueno, pues echándole en cara lo que haces por él, acusándolo de no ser agradecido o de no valorar lo que recibe, rechazando oportunidades de servirlo o de apoyarlo por realmente excusas o razones no valiosas. También rechazando su ayuda y hacerle sentir que te estorba. Esas son cosas que los destrozan totalmente. También puedes lastimarlo haciéndole sentir que nada de lo que él te puede ofrecer como servicio, que como apoyo realmente te interesa o te beneficia. Menospreciar sus esfuerzos de servicio los lastima mucho. O por ejemplo, si haces un gran alboroto o un regaño por algún error o por alguna metida de pata normal por su edad o por su capacidad, eso los lastima mucho porque cuando ellos están tratando de ayudar y cometen un error, se lastiman o se culpan doblemente que cualquier otro niño. A cualquier otro niño, si tú le dices que lo hizo mal, bueno, pues entonces no lo hago y ya. A estos niños no, les duele mucho no poder hacer aquello porque era su forma de mostrarte que te amaban. Bueno, hemos llegado al final de este episodio y ¡wow! ¡Qué bárbara! Tengo que cuidar mis tiempos definitivamente. Pero, y tal vez debí de haberte advertido desde el principio del episodio que tuvieras una libreta a la mano, porque creo que tal vez vas a tener que escucharlo otra vez para tomar notas, ya que es mucha información, muy interesante y a lo mejor quise compartir tanto contigo que me saturé. Pero bueno, como siempre, me encantó estar contigo y si Dios lo permite, nos escuchamos la próxima semana y nos leemos en redes en estos días. Acuérdate de poner atención porque vamos a tratar de organizar ese giveaway. Me despido animándote que en la medida de lo posible vayas creando un perfil de cada uno de tus hijos para que puedas definir tu manera de actuar con cada uno de ellos y así lograr la mejor nutrición posible. Dios te dé una bonita semana y nos vemos.